todos, bonito miércoles. Estamos aquí Edith, Alan y su servidora Monse Pérez, y el día de hoy vamos a platicar un tema súper interesante que es el financiamiento y los gastos de campaña, para platicar cómo nada es gratis. Tenemos reciente la reunión del Consejo Nacional de Morena, esas son las novedades. Se reunieron para llegar a los acuerdos de cómo van a elegir, ojo aquí, al coordinador de la defensa de la 4T. No vayan a mal pensar ustedes, no es al candidato o a la candidata presidencial, porque eso sería adelantarse ilegalmente a los tiempos de campaña, pero sí a quien va a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Y pues eso también abrió la discusión nacional de cómo se van a financiar estas campañas, ¿no? Al inicio, una de esas reglas habían sido que no se iba a utilizar financiamiento privado, que las 6 corcholatas iban a tener financiamiento público de las prerrogativas de Morena. Al final esto cambió porque se recibieron un buen número de quejas ante el INE para fiscalizar este proceso que parece precampaña, pero nos quieren vender que no es. Y entonces pues abre la discusión justamente a preguntar pues quién está detrás de todo el dinero que va a fluir a eso, ¿no? Porque todo lo que vemos, los grandes mítines, las bardas que llevamos viendo más de un año en todo el país a favor de Claudia Sheinbaum, los espectaculares, las mochilas, lo que a ustedes se les ocurra, que esas son las cosas que vemos en campaña un poco de manera legal, pero luego tenemos ese montón de cosas, despensas, tarjetas, dinero, etcétera. Pues ¿de dónde sale, no? O sea, sale buena parte de financiamiento que podríamos dudar o podríamos empezar a cuestionar, porque es importante que lo entendamos y porque es importante que entendamos de nuevo que nada es gratis y que cuando hay intereses privados detrás de este financiamiento a los partidos políticos, o a los candidatos, pues siempre viene aparejado de un favor, ¿no? Entonces, pues estamos aquí los tres, vamos a platicar sobre eso. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que además del tema del financiamiento ilegal en campañas, por ejemplo, también un tema muy interesante que podríamos abordar, hablando de dineros ilícitos, es los desvíos de recursos también que realizan los gobiernos de los distintos partidos, ¿no? Porque es algo que vemos cotidianamente en las noticias y lo que vemos, pues, es poco comparado con lo que realmente ocurre, y creo que es parte de que yo he escuchado muchas veces a ciudadanos que comentan de que sí, el gobierno roba, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es que roban, no? ¿Qué mecanismos utilizan para el desvío de estos recursos? Y creo que existen maneras que las personas ni nos imaginamos, ¿no? De cómo cometen estos actos desde los gobiernos y los partidos políticos. Me parecería muy interesante que también abordáramos esos puntos. Y fíjate que justamente ahorita que comentas del tema de desvío de recursos, pues es tan amplio como puede darse este desvío de recursos. Puede ser con algo tan específico y tan tangible como tal cual las cantidades en efectivo o las cantidades que se transfieren. Pero también pasa algo muy curioso en temas de campaña con los recursos, y es el recurso humano. O sea, ¿qué pasa con todas estas personas que ya pertenecen a ciertos partidos y que a su vez son funcionarios o son servidores públicos y que en estos tiempos de campaña, pues de repente son el capital de personas que son quienes están en campaña, ¿no? A fin de cuentas, la mano de obra, a fin de cuentas, el trabajo en personas, a fin de cuentas, el capital humano cuesta. ¿Y qué es lo que pasa cuando personas en sus horarios se van a hacer este tipo de campañas o se van a hacer a fortalecer estos procesos? Creo que hasta ahorita la ley es muy estricta y muy específica que mientras estés ostentando el cargo de servidor público o de funcionario público no puedes meterte a estos procesos porque cuenta incluso como un recurso que se está destinando a la campaña. Entonces creo que el desvío de recursos puede ser en algo tan amplio y en algo tan específico como lo vemos en ejemplos, ¿no? Pues definitivamente un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, a ver, el año pasado sale este libro, El Rey del Cash, que levanta un montón de revuelo y básicamente estaba enfocado a responder
dos preguntas. La número 1, ¿cómo funciona el círculo más cercano de López Obrador? ¿Cómo son esas dinámicas? Y el número 2, ¿de dónde salió todo el dinero que utilizó López Obrador durante 12 años, que no fue un candidato oficial, para estar recorriendo el país, para hacer estas grandes reuniones, etcétera, ¿no? Y de nuevo, muy relacionado con los comentarios de los dos, pues lo que decía la autora, que fue muy criticada por meter estos elementos medios personales en el libro, pero realmente el mecanismo o los mecanismos que describe, pues los describe con mucho rigor y la verdad es que pues también a nadie sorprenden, ¿no? Ella lo que dice que hicieron en Morena, que de nuevo tampoco podríamos decir que solo en Morena lo hacen, son dos cosas. La número 1, pedirle un diezmo a los trabajadores en ese momento de la Ciudad de México, pero de los gobiernos que iban logrando, o sea, de los gobiernos que iban ganando, a todos les pedían una parte del sueldo para financiar las actividades de López Obrador y de el incipiente partido, ¿no? Y el segundo, y ahí está el tema del desvío, pues era cómo utilizaban a los programas sociales, pues un montón de beneficiarios fantasmas, familiares, etcétera, que iban, cobraban y ese dinero lo iban y lo entregaban a las casas de campaña, ¿no? Y entonces de ahí el enorme flujo de cash, que también luego vimos a inicios de este sexenio y lo hemos estado viendo, como estos videos de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo y demás. Y ese es el gran problema, que luego con estas aportaciones en efectivo, pues podemos también presumir que es dinero que se gastó fuera de la fiscalización oficial del INE y que por lo tanto entonces también fueron excesos de campaña, y que seguramente no se utilizaron para mochilas, sino para otros fines, ¿no? Entonces, pues sí, es un mundo de opciones. Yo creo que el tema que acabas de tocar del rey del cash es súper interesante y se conecta con este tema porque nos permite ver dentro de cómo funcionan todas estas actividades ilícitas y nos permite decir con contundencia que no nos debemos de confundir. El presidente López Obrador y toda la cúpula de Morena son ladrones también que constantemente desvían recursos de maneras distintas, tan distintas que no nos imaginamos. O sea, robaban antes y porque así se llama, robar, eso es el desvío de recursos. Robaban antes y roban ahora. ¿Por qué digo que robaban antes? Porque bueno, tal vez a muchos ya se nos olvidó, pero cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal, la actual Ciudad de México, su secretario de finanzas de ese tiempo tuvo señalamientos y un par de años después, ese secretario de finanzas le dieron una sentencia de 8 años en prisión. Luego tenemos a René Bejarano, otro servidor súper cercano al presidente López Obrador, que lo grabaron recibiendo maletines llenos de dinero, sepan ustedes para qué fin. ¿Y de qué origen? Sí, y uno creería, el presidente como no es corrupto y, por ejemplo, René Bejarano lo cacharon, pues lo sacan. No, claro que no, lo hizo con su permiso totalmente. Tanto que, por ejemplo, la esposa de René Bejarano entre el 2018 y 2021 fue la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces siguen siendo gente cercana al presidente López Obrador y eso fue antes y eso es ahora. Lo que comentabas del diezmo, que es que gobiernos morenistas, por ejemplo, Delfina Gómez, cuando fue presidenta municipal de Texcoco en el Estado de México, fue muy conocido que les pedía el 10% de su salario a los trabajadores para el partido. Y esto está comprobado, lo pueden buscar y no solo fue el caso de Texcoco, eso ocurre y ocurrió en muchos otros gobiernos de Morena, pero tenemos otros casos de desvío de recursos que son muy, muy, muy diversos, como por ejemplo el tema de Pío López, ¿no? El hermano del presidente recibiendo bolsas de dinero y pues no nos pueden decir que el presidente no es corrupto, porque esas personas allegadas a él no hacen eso sin el consentimiento del presidente. Y también existen contratos millonarios que le dio el presidente de manera directa, sin licitación, a su prima, por ejemplo, Felipa Obrador. Y bueno, la lista es larguísima y el que piense distinto es que no quiere ver la realidad. Y ojo, los partidos políticos de oposición no tocan mucho
mucho este tema, pues porque en realidad todos los que han sido gobierno tienen cola que les pisen en este tema del desvío de recursos. Pero bueno, es importante decir que si esto hubiera pasado en gobiernos plenamente democráticos con instituciones funcionales, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador ya estaría en la cárcel. Claro, porque a fin de cuentas, como dices, ¿no? O sea, la construcción o las leyes que existen para la fiscalización de recursos, pues están muy bien hechas. O sea, intentan de alguna manera tapar todas estas lagunas. Pero ¿qué es lo que pasa en México Mágico? El tema del efectivo, ¿no? Y los dos lo decían. Esas bolsas de dinero que no hemos dejado de ver, esas cantidades enormes de billetes que llegan y que no sabemos ni de dónde vienen y lamentablemente tenemos pistas de a dónde van. Y hay ejemplos que son como muy claros. ¿Por qué? Porque vemos las pacas de dinero que se entregan específicamente entre los altos mandos, pero también hay cosas tan sencillas en parte de las elecciones como hasta quien representa en las casillas. O sea, yo me acuerdo de las elecciones pasadas que muchas personas nos decían, a mí me acaban de ofrecer 500 pesos uno de Morena por ser representante de casilla. Y a fin de cuentas, el representante de casilla es una labor ardua, pero tiene muchísimo poder y muchísima potestad en lo que pasa en la casilla. Es el defensor de que el proceso democrático se lleve de tal manera. Entonces, Morena le ha sabido dar al clavo en el populismo, pero también le ha sabido dar al clavo en ofrecer una cantidad por algo que se lo venden como no te va a tomar más de medio día y te vas a ganar 500 pesos. 500 pesos en un México donde el salario mínimo no te da, donde las personas por 500 pesos en medio día, por nada más hacerse del ojo ciego para que se lleven una de las cajas con boletas, a lo mejor estar tachando en las boletas, o sea, ese tipo de cosas o actos que se puedan dar de corrupción dentro de un momento tan específico y tan importante como lo son en plena elección y quienes representan esas casillas. Y dime, ¿ese dinero de dónde sale? Pues sale justamente del no fiscalizado, porque ¿cómo van a fiscalizar y cómo van a ellos llegar a decir, si gastamos tanto en sobornos, gastamos tanto en darle a representantes de casillas, gastamos tanto en darle a ellos para que nos echen un poquito la mano en este tema de las boletas, ¿no? Entonces, no solamente está el peligro en lo que se fiscaliza y en los conceptos sobre los que se puede fiscalizar, sino en toda esta laguna de cosas que no se pueden fiscalizar, que legalmente no se deben fiscalizar y que hacen a los partidos hacerse de estas partes no fiscalizables para justamente ganar ventaja, ¿no? Ahora, la cosa también es el origen, ¿no? O sea, a ver, es dinero en efectivo. Bueno, para empezar, aun cuando no fuera dinero en efectivo, ¿no? Hay cierto límite de financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos, además de sus prerrogativas públicas. Pero de ese, bueno, y está limitado, tienen que ser aportaciones de individuos y demás, ¿no? Tenemos ese dinero y luego está este otro dinero que tenemos esos indicios de que ha llegado a las arcas de los partidos y que utilizan para diversos fines. La cosa es de dónde vienen, ¿no? O sea, opción número uno, o sea, y que es también como una combinación, pero opción número uno vienen de a lo mejor la iniciativa privada, de distintos intereses, de empresas, pero de nuevo, pues nadie da gratis. O sea, si hay algún interés, pues tampoco es estas ganas de que X candidato gane nada más porque nos parece muy, muy buen líder, ¿no? O nos inspira muchísimo. Pues no, en muchos casos hay un interés detrás de que gane cierta persona porque se sabe que va a favorecer a la empresa o al corporativo, además con contratos jugosos a sobreprecio, etcétera, etcétera. Y luego ahí es cuando vemos como que este robo que sí afecta al erario público y que está afectando a la ciudadanía y a las políticas públicas y demás, ¿no? Eso está como opción A y luego también está la opción B de, bueno, pues tanto efectivo. También puede venir del crimen organizado y de nuevo viene o sea, viene condicionado. Es dinero que viene agarrado y que viene, yo te doy este dinero para que tú ganes campaña, pero tú no me vas a molestar, pero tú vas a, o sea, ya, entonces también vemos a gobernantes que llegan al poder, pues ya bastante condicionados y tampoco pues muy libres al poder actuar, ¿no? O sea, vienen con un montón de intereses en la espalda. Que definitivamente, o sea, tenemos leyes y tenemos un marco jurídico de fiscalización que hace lo que puede, pero pues tenemos todo este dinero por fuera que no podemos controlar, ¿no? Hay también
iniciativas o hay también personas que dicen que deberíamos de abrir el financiamiento privado, quitar las prerrogativas públicas, porque si se les da a los partidos las cantidades exorbitantes de dinero público que se les da, se supone que es para evitar justamente que entren estos intereses privados a financiar las campañas. Y entonces no se logra. Entonces nada más tenemos a intereses privados financiando las campañas, intereses privados a lo mejor legítimos y otros ilegítimos, y del otro lado tenemos a un gasto y una carga al erario público muy importante de las prerrogativas que le dan a los partidos políticos. Entonces, si no estamos logrando eso, pues también vale la pena abrir el debate a decir, ok, entonces se le debería de seguir dando a los partidos políticos, o a lo mejor deberíamos de hacer tal vez como en Estados Unidos con los PACs y liberar el financiamiento privado y nada más que se transparente de dónde se está llegando a cierto candidato para que la gente que va a votar sepa a qué intereses va a responder ese candidato, ¿no? Sí. Súper interesante, de hecho, y como ya comentaron, o sea, nada es gratis. Y yo me pregunto, ¿de dónde creen ustedes que han financiado toda la campaña ilegal que han hecho estos meses? Las corcholatas de Morena, ¿no? O sea, ¿de dónde se han financiado? ¿De dónde ha salido el dinero para todas las bardas en todas las ciudades del país a favor de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto o de Marcelo Ebrard de la presentación de su libro o de Adán Augusto que lo entrevistaron en una revista de líderes, etcétera? ¿De dónde sale todo ese financiamiento? El otro día escuché a una de las corcholatas comentando, no, pues espero que el partido me apoye, pero si no, la voy a financiar con mis ahorros. Por Dios, son gente que lleva 30 años en el servicio público. En un meeting se van los ahorros. Son personas que han sido servidores públicos toda su vida y no les da sus ahorros de servidor público con sus salarios de servidor público para financiar lo que ya se gastaron. Ahora imagínense lo que falta de la contienda interna de Morena y después el que quede para financiar su campaña, ¿no? Realmente es que los que tienen gobiernos y manejan gobiernos o secretarías, etcétera, tienen presupuestos muy grandes y yo creo que por eso algunos de ellos no querían renunciar, porque la forma en la que desvían recursos muchas veces es a través de contratos de licitación, bueno, de asignaciones directas a familiares, amigos o prestanombres, donde, por ejemplo, un contrato cuesta 100 millones de pesos en realidad llevarse a cabo tal obra y la cobran 200, ¿no? El particular, la constructora. ¿Y a dónde creen que van esos 100 millones extra, no? Ese es el verdadero robo que afecta a las arcas de todos los gobiernos de nuestro país, ¿no? Entonces, y ahí se nos van millones. Y así es como están pagando estas campañas ilegales, porque también hubo un caso de que decían unos diputados, salieron a decir que ellos son los que pagaron los espectaculares de Claudia Sheinbaum con su dinero. Falso también. Y el que les crea, pues por favor, ¿no? Sí, son espectaculares que están en toda la República desde hace como año y medio que están estos de Es Claudia, que todavía Claudia al inicio dijo como no, yo no sé, alguien los puso de buena voluntad, y de dónde sale todo ese dinero, ¿no? Sí es impresionante y ni siquiera tienen que ser asignaciones directas, ¿no? O sea, en muchos casos son licitaciones, pero al final se ganan con sobreprecios. O sea, estaba viendo un caso en Ciudad de México, en alguna de las alcaldías, cajas de lápices de 12 lápices a 140 pesos. O sea, esa es la cantidad de cosas. Ahí en esos detalles es de donde se está inflando. Y ahora ponte a pensar en los megaproyectos y cómo en todo se está pagando un sobreprecio, ¿no? Y al final hay este intercambio de información en el que ahí te va en cuánto están ofertando, etcétera, etcétera, para que tu oferta sea la más buena. O sea, al final todo está bien amarrado y de nuevo, pues claro, así hay un interés de los particulares de que X persona llegue pues para favorecer, ¿no? Al proyecto, pongan ustedes. No, y aparte sobre esto que comentas, como el tema de que los particulares, también qué tan bueno o qué tan malo es que entren tanto o tan directamente en una campaña. O sea, imagínate este método de transparencia que comentabas de Estados Unidos. Siento que puede ser bueno porque justamente obliga a decir de dónde viene, ¿no?
Obviamente también permite a que haya maquilla de muchísimo dinero y hasta sea como una especie de lavado, porque incluso es como, no, si yo empresa de construcción, claro, di esto de mis ahorros y lo di a la causa, entonces en transparencia a lo mejor te va a parecer que fue tal empresa, pero igual, ¿no? Volvemos a la misma raíz de que puede ese dinero aparecer como de muchas partes. Y creo que también pasa algo muy importante que es legitima un poco más como a la carga partidista en ciertos particulares. O sea, siento que... Y eso lo hace de todos modos, eso pasa de todos modos, como lo que dicen, ¿no? O sea, hay empresarios poniéndose el título de yo puse ese espectacular o ciudadanos diciendo de yo pinté mi barda porque yo estoy súper dispuesta a que sea Claudia la siguiente. Entonces, ¿qué tanto se permite para incluso lavar ese tema con particulares? Porque hasta ahorita quienes son atribuibles a ilegalidades por campañas anticipadas, por este tipo de desvío de recursos, por incluso superar el tope de lo que se da en las campañas, son los partidos, los candidatos, y son ellos quienes se ven directamente afectados o castigados. Cuando entran particulares, pues de alguna manera tu partido dices, híjole, yo cómo lo controlo, pero a fin de cuentas es a quien lo atribuyes, ¿no? En cambio, si se meten como más en el tema de decir, oye, yo como particular lo hice y yo tomo la causa, pues no hay todavía legislación como que esté enfocada a atacar esta libertad de expresión, vaya, como lo veíamos en otros episodios, ¿no? Esta libertad de expresión de decir, pues yo quise pintar mi casa con el perfil hermoso de Claudia, entonces, ¿por qué me puedes limitar para esto? Entonces creo que es como miles de las opciones que podemos hacer para evitar que sean, o sea, para evitar o para priorizar la finalidad de la fiscalización y del tope, que es equidad en las campañas políticas y que es también tener esta transparencia de dónde vienen los recursos y hacia dónde van. Pero si se fijan aquí en la discusión hemos visto 1001 formas de las cuales les dan vuelta y de las cuales se pueden dar vuelta. Entonces creo que eso es lo riesgoso y es ahí donde también entra la ciudadanía a denunciar. O sea, últimamente en estas campañas de Claudia, en el hashtag, no sé si vieron esa parte de la campaña, el hashtag, pues ya ven, es Claudia, pero no sé si vieron que no compraron el dominio. Entonces ahora si te metes al hashtag es Claudia, te manda una página, es hermoso, te manda una página de internet donde te aparece todo lo que es Claudia y te sale, Claudia es alguien que empieza campaña de manera ilegal, Claudia es alguien corrupto, que usa recursos públicos, o sea, sí. Entonces incluso ahí jugó un poquito en su contra, ¿no? Pero son ese tipo de cosas que de alguna manera pueden ser o en pro o en contra, pero que son bien difíciles de limitar, ¿no? No, y como dices, hay 1001 formas. Aquí hemos abordado ya unas cuantas, pero existen tantas formas de desvío y creo que es importante que lo comentamos porque a comentarios de episodios pasados nos han dicho de que no, pues quién te está pagando y que prianistas y esto. A ver, todos los gobiernos de todos los partidos han tenido señalamientos de corrupción y de desvío. Lo que pasa es que hay unos más que otros y lo que pasa es que el gobierno federal actual es de Morena. Entonces, es de lo que más se habla. Sin embargo, claramente que, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, la generación de cuando Peña Nieto fue presidente, muchísimos gobernadores, varios están presos, varios prófugos, varios con investigaciones abiertas. Me acordaba ahorita del caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Oye, a él lo agarraron poniendo agua en lugar de medicamentos para los niños con cáncer y eso fue un claro desvío de recursos porque obviamente él fingió la compra de ese medicamento que es caro y les dio un líquido que era más similar al agua que al medicamento, que no le costó nada que ver, ¿no? Y todo ese recurso se desvió. O sea, también el PRI robó muchísimo y en su tiempo la gente le tiró al PRI. Entonces ahora hablamos de lo que se está haciendo mal generalmente en los gobiernos morenistas porque gobiernan el país y 22 estados. Entonces creo que es normal que la mayoría de los señalamientos actuales sean hacia Morena, ¿no? No es algo como que está cargado, sino es lo que está pasando. Sí, definitivamente, o sea, no sobra repetirlo y reiterarlo, no porque critiquemos a Morena le hacemos el juego a la oposición. A mí en muchos de mis videos me preguntan ¿y dónde estabas con el PRI? Pues también criticando, porque ya antes que todo soy ciudadana y lo que quiero es un gobierno que sea un buen gobierno, que sea justo, que no sea corrupto, etcétera, ¿no? Entonces, como dices, o sea, es súper importante no dejar o no quitar el dedo del renglón en eso.
eso porque por ningún motivo, o sea, a mí lo que más me parece triste es esta de, pero el PRI robó más, o sea, entonces ya porque en el pasado robaron, vamos a aceptar que en el presente lo hagan, pues por ningún motivo, ¿no? Definitivamente. Que yo lo que creo, o sea, porque yo este tema le he dado como 1000 vueltas, o sea, ¿dónde está la respuesta para el financiamiento, no? Y o sea, ya vimos como cómo le dan 1000 vueltas. Yo lo que creo que definitivamente también hay una forma de darle vuelta a eso, pero yo lo que creo es que deberíamos de bajar los topes de campaña. O sea, si las campañas no costaran tanto o si bajáramos esos topes de campaña, pues creo que es mucho más fácil ver lo que está, ¿no? O sea, y contarlo visible y de alguna manera, pues aliviar un poco a los partidos del gasto que se ven obligados a hacer para ir elevando los niveles de campaña, ¿no? Las campañas en México son carísimas, pero pues también hay 1000 formas de darle vuelta a eso, o incluso ni siquiera lo preocupante es lo que se ve en la campaña, sino lo que no se ve, ¿no? O sea, el dinero que dan para comprar el voto y el dinero que dan para las despensas, o sea, pues este mundo de cosas, pero es como a lo que yo creo que se aproximaría una posible solución, a bajar esos topes de campaña e intentar que los gastos de campaña fueran más bajitos, o sea, que no derrocharan tanto dinero. Sí, y a lo mejor ahí creo que es donde entra mucho el tema de la obligación cívica e incluso de la información a la que podemos acceder. O sea, si se fijan, los gastos de campaña principales son en tema de publicidad, en tema de estas lonas para las bardas, en tema de flyers, en tema de tarjetitas de presentación, en tema de impresos. O sea, la ciudadanía mexicana todavía se informa muchísimo con el flyer que te dan mientras estás esperando el semáforo, porque es una manera accesible, porque es una manera que de alguna manera te obliga, al menos en los segundos en los que se pone en verde, leas quién es el candidato, para qué distrito, para qué estado, para qué cargo va. Y ya, a lo mejor es lo único que vas a ver en toda la campaña, ¿no? Entonces, entiendo como el porcentaje del todo el caudal electoral que pueden tener para pagarlo va a impresos. Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros como ciudadanos tuviéramos un poquito más esta carga de obligación de informarnos y ya de por sí saber de alguna manera quiénes son los candidatos y saber como lo esencial, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede, a lo mejor no regular, pero sí un poquito como crear esta cultura de también recae responsabilidad del ciudadano de informarse, y eso a su vez puede dar como un resultado positivo que exista menos necesidad justificada al menos para hacer este gasto tan excesivo? Porque en efecto, concuerdo contigo, Monse, es excesiva la cantidad que se gasta en una campaña. O sea, es excesivo. Y lo justifican muchísimo con esto, con que si no las personas no se enteran. Y lamentablemente es así. O sea, lamentablemente a veces llegan y votan por quien vieron en la lona de la esquina. Entonces, sí sigue siendo lo visual, lo impreso, lo que cuesta más, la manera en la que se informan. Entonces, a lo mejor ahí también recae un poco en el ciudadano la obligación y un poco en el gobierno o en los legisladores de a lo mejor crear este tipo de leyes que también pongan una carga un poquito más en tema informativo o en tema de responsabilidades cívicas, de que sepan o que se informen o que tengan un conocimiento de quiénes son los candidatos o por quienes van a votar de otra manera y que a lo mejor no tenga que hacerse este gasto. Claro, de hecho, yo concuerdo en que las elecciones son caras, pero también debemos de darnos cuenta que una cosa es lo que dicen que costaron y lo que le metió cada partido, pero realmente costaron mucho más. Sí. Y le metieron mucho más. El tema, por ejemplo, de las bardas, se los aseguro, no lo reportan en su mayoría porque es dinero en efectivo que le pagas al dueño de la barda, pintura que compras por fuera, y todo eso no lo reportan, no lo fiscalizan, y es súper difícil para las autoridades como ir revisando el gasto de todos los partidos. Al final, ¡pum!, ya ganaste y te voy a amonestar y te voy a poner una multa que la pagan de risa porque ahora ya tienen otras fuentes de dinero a través de los gobiernos que ganaron. Entonces, no, y de las prerrogativas, o sea. Realmente el tema se concatena con el tema de la corrupción también, de los árbitros, de tribunales electorales, etcétera, porque realmente, y también de las auditorías, porque realmente todos ellos se pasan en sus gastos y al final no pasa de una multa, que es cosas que ya habíamos comentado en capítulos anteriores, ¿no? Está súper concatenado con la corrupción. Yo vería más bien como la solución que los ciudadanos se informaran, porque básicamente gana al que el ciudadano conoce más. ¿Cómo lo conoce más? Al que ven más en las bardas, al que ven más en los espectaculares, al que lo escuchan más en la radio.
ese va a ser el que gana porque ese es el único que ubica la gente que no se informa. Entonces sí nos toca a todos buscar informarnos un poquito más, si no de tanta política, porque pues a mucha gente le da flojera. Pero oye, realmente ya cuando vaya a ser el tema de la elección, sí tratarte de informar de quiénes son los que están compitiendo nada más para los puestos en los que tú vas a votar, ¿no? Normalmente te toca votar a lo mucho por 3 puestos, ¿no? De que diputados o hasta 4, depende del periodo, ¿no? Diputados, senadores, diputados locales, federales, senadores, presidente municipal y presidente de la República. Entonces se convierte a veces un poco complicado, creo, para los ciudadanos, y creo que es algo que se debe de ir pues combatiendo poco a poco, ¿no? El tema de la desinformación, y creo que pues qué padre que para eso, por ejemplo, es este programa, para tratar de informar un poco a la gente de qué está ocurriendo y vayan teniendo como la idea, ¿no? De cómo se van moviendo las fichas y no solamente decir, pues al que ubico es a Claudia porque es la que veo más y voy a votar por ella, ¿no? Pero aún así, o sea, fíjate cómo eso explica también el porqué de lo injusto de esta precampaña ilegal. O sea, la gente tiene año y medio escuchando a Claudia. Entonces, o sea, por más que la oposición llegue a la precampaña, pues ya va a tener, o sea, 1/3, 1/4 del tiempo que ha tenido para darse a conocer, ¿no? Y bien lo dices. Ahora, por supuesto que la gente no solo vota por al que vio. O sea, también puedes ver mucho a uno del PRI y no vas a votar por él, pero ¿no? yo creo que mucha gente pero sí. Pero mucha gente sí, también. O sea, sí, pues el que te suena y el partido, ¿no? O sea, la gente vota en cascada, y creo que ese también podría ser un tema para otro de los programas de cómo vota la gente y de lo importante que es hacer contrapesos en el voto, ¿no? O sea, entender lo estratégico que podemos llegar a hacer con el voto. Definitivo creo que es un buen tema. Sí, pero yo creo que ahí el asunto está en pensar en los mecanismos para bajar el gasto, ya hacer un debate serio sobre si tenemos o no que mantener las prerrogativas públicas y de todas maneras no estamos logrando los objetivos del financiamiento público a los partidos. Pues mejor transparentar el financiamiento privado y en una combinación de políticas, pues intentar de alguna manera generar esos mecanismos, ¿no? Pero de cualquier manera, no, eso resuelve el origen de esos fondos, pero no, por ejemplo, lo que hemos platicado de los mecanismos, ya siendo gobierno, de desvío de recursos o de moches o de 1000 y otras formas. No, y que como dices, a fin de cuentas van a llegar a una campaña que lleva 1 año pasando en nuestras narices. Y yo creo que al menos como ciudadano es a mí lo que más me molesta, como decir, hacen cosas tan absurdas como decir, es que no aguantan, no es que sea campaña para presidente. O sea, es otro título. Entonces, es darle una vuelta de una manera descarada en donde dices, claro que va para presidente, claro que es una campaña, claro que la presentación del libro es campaña, claro que la barda que pintó el vecino es campaña. Entonces, justamente van a llegar el proceso electoral y ya hay una campaña, pre-campaña de años ganada, lamentablemente. Sí. Entonces, para el ciudadano no solamente es como este descaro con el que hacen las cosas, esta ilegalidad clara, absurda y sin vergüenza que con la que hacen las cosas, sino que incluso después de eso va a llegar la campaña y entonces ahora sí van a sacar todo este caudal de dinero una vez más. Entonces, creo que eso es incluso para el resto de ciudadanos otra de las razones por las que se vuelven tan apáticos al tema de la política. Por decir, ya llevas 1 año haciendo campaña, todavía vas a volver a hacer campaña con parte de mis impuestos y ahora sí vas a decirme que es desde cero. O sea, son ese tipo de cosas que creo que solamente alejan en lugar de beneficiar. Fíjense que en el deber ser, creo que sí estaría padre que entre el tema del financiamiento privado a través de los ciudadanos, siempre y cuando lo diéramos los ciudadanos de a pie. Pero yo, como eso no va a ocurrir, estoy en contra de esa medida, por lo menos en el México de hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos que en países con instituciones más fuertes como en Estados Unidos, donde el financiamiento privado es la regla, no como aquí, que es financiamiento público para las campañas, vemos casos tan lamentables como el lobby que hacen grandes corporativos o grupos empresariales como la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es de los grupos más fuertes del mundo, que tienen tantos tiroteos en Estados Unidos y una regulación tan laxa.
y ningún presidente de los últimos que lo han intentado regular, hablo de los demócratas Obama y Biden, porque Trump estaba súper vendido con la Asociación Nacional del Rifle, y ellos no podían cambiar tampoco las cosas porque también recibieron financiamiento de lobby, que es una empresa, ¿no? Una asociación de empresas. Entonces ya están vendidos y su libertad como gobierno de actuar está limitada porque ya tienes tú, le debes acá, le debes allá. Entonces, pero ya pasa eso. Por eso ya pasa, pero imagínate ahora que todo el financiamiento fuera privado, ¿cuántos grupos empresariales comenzarían a tener mayor influencia en los gobiernos? Entonces, y con la opacidad que hay en México, sí, claro, yo lo vería como un tema súper delicado, porque sería darle más poder a esos grupos y restarle parte de esa autonomía que tienen los gobiernos de que su lógica es ver por el bienestar de la gente, pero no, van a priorizar a los que les deben esos favores, ¿no? Oye, a mí lo que se me hace increíble es en México, los únicos que tienen un financiamiento, o sea, un presupuesto garantizado con aparejado a la cantidad de población que hay, son los partidos políticos. Eso les da, o sea, un financiamiento garantizado sí o sí. Y entiendo el origen, pero, por ejemplo, esa fórmula a mí me parece súper valiosa y la deberíamos de estar replicando en los organismos constitucionales autónomos. Es decir, o sea, esa fórmula de que no le puedes bajar jamás y según el cuánta población haya, es el dinero que se les da, entonces siempre hay más población y por lo tanto siempre hay más dinero para los partidos. Esa misma deberíamos de estarla replicando, a lo mejor no obviamente con las mismas cantidades, pero sí para garantizar la autonomía de los organismos, ¿no? O sea, como el INE, que es un organismo constitucional autónomo y que veíamos en el presupuesto 2023 un recorte importantísimo por cuestiones políticas. Y entrando también al tema del INE, pues ahorita el INE tiene su primera gran prueba y la consejera presidenta tiene su primera gran prueba con todo este tema de Morena, ¿no? O sea, vamos a ver, sabemos que es afín a la 4T y vamos a ver claramente si hay una diferencia del INE de Lorenzo Córdoba a una diferencia ahora en que lo preside ella, con todo este tema de la elección del coordinador de la defensa de la 4T, ¿no? O sea, vamos a ver por fin si van a hacerse de la vista gorda o si van a hacerle frente y revisar y a tomar las medidas que tengan que tomar en contra de Morena. Yo creo que esa es lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y yo creo que a fin de cuentas, como lo comentabas, lo lamentable o lo difícil de este tipo de mecanismos, o sea, los topes, lo mejor las cantidades que se entregan, si suben, si bajan, como bien dices, ¿no? O sea, corresponde a cierta cantidad de ciudadanía o a cierta cantidad de población, que es lo que se tiene que, la población que se tiene que cubrir. Y al respecto de lo que comentaba Alan, creo que el que entre las personas externas creo que ayudan como a lo mejor que esta población que se tiene que informar se puede informar de mejor manera, pero también entiendo un poquito este peligro que existe latente como de tener más juegos de poder con grupos que ya son bastante poderosos y que el impacto creo que de todo esto a fin de cuentas no es solo el dinero que se gasta o cuánto se gasta o solo el dinero que se gastó en campaña, sino el impacto que tiene para la ciudadanía una vez que ya se perdió o se ganó la elección. ¿Qué es lo que pasa cuando se gana? Pues creo que lo hemos comentado en diferentes ocasiones aquí. Pues atiendes las necesidades y atiendes los deseos y atiendes las promesas a quienes te apoyaron en campaña y no únicamente las promesas que deben seguirse, que son estas promesas de campaña, sino estos compromisos, ¿no? O sea, el que nada gratis, claro, pagas la deuda. Y no obstante que a lo mejor el ciudadano ya se vio afectado en su impuesto que ya fue pagado para este tipo de campañas, pues ahora también lo va a ver en quien votó o quien ganó, pues obviamente va a responder únicamente estos intereses. Entonces creo que de alguna manera meter no solamente a los particulares, sino también como fortalecer este tipo de dinámicas en donde se priorice generar un tipo de campaña así, pues nos sale muy caro en impacto social y nos sale muy caro porque no se cumple con la finalidad real de
para lo que sirve la campaña. O sea, a fin de cuentas, la campaña es, oye, te presento a este que puede ser tu gobierno y te presento a estas que pueden ser sus promesas y este bienestar que puede ser para la ciudadanía, y se termina siendo en un negocio redondo. Entonces, el meter a empresas puede suceder, ya sucede, y de alguna manera creo que también puede no suceder. O sea, la otra parte de sí hacer uno de estos mecanismos como el que comentaban, de a lo mejor transparentar un poco más, es que sería más claro para la ciudadanía ver cuándo se está privilegiando los intereses de quienes aportaron en campaña. O sea, ¿qué pasa si entonces esta gran empresa que es constructora incluso aporta para la campaña y se tiene que transparentar este gasto y es claro que fue el muy activo en esa campaña y en ese candidato? Bueno, entonces que a lo mejor la ciudadanía podría después ver que se toman decisiones que casualmente favorecen a estas empresas o que se toman decisiones que casualmente le dan licitaciones a estas empresas, también puede de alguna manera jugar como contrapeso de decir, sí, tú me ayudaste en campaña, está aquí transparentado, pero ¿qué crees? Esta iniciativa no puede ir directamente para favorecerte a ti porque es demasiado obvio, demasiado lógico. Entonces, incluso puede ser un mecanismo que puede tener sus pros y sus contras. Y que creo que a pesar de que sí, juega un contra por decir, híjole, nos va a jugar un tema más de poder y puede incluso la influencia ayudar a que gane un candidato, aunque no sea el más apto, aunque no sea el mejor, aunque no sea el más interesado, también puede servir como mecanismo de justamente, ¿no?, de transparencia y de decir, a ver, es claro que este está con este candidato, evidentemente no pueden hacer una ley que sea únicamente para favorecerlo a él, ¿no? O sea, puede haber de las dos. Claro, y también... digo, fíjate, ya después de platicar todo esto, es un tema tan complejo y yo creo que muchos de los ciudadanos son apáticos, les da flojera, no quieren tener nada que ver, piensan que es el gobierno súper corrupto y a mí no me platiques nada del gobierno, pero a ver, otra cosa que a mí mucha gente me la ha comentado es, no, pinche gobierno roba y yo lo pago con mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces ese es el motivo para que te intereses. Además de, bueno, del amor a tu país, ese lugar donde vives. Oye, tú estás pagando ese dinero que se está desviando, ese dinero que está volviendo millonarios a algunos políticos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces ese es gran parte del motivo que tenemos que tener todos para interesarnos, ¿no? Entonces, yo creo que los invitaría a todos a seguirnos informando. Este tema es súper amplio, súper interesante. Creo que las formas en las que se roba, se desvían los recursos son tan amplias que no acabaríamos de platicar en un podcast de esto. La otra, pues realmente no es algo en afán contra Morena, realmente lo aceptamos, o sea, es algo que se ha dado en nuestro México por décadas, si no desde su existencia, y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo a menos que como ciudadanos nos esforzemos y comencemos a exigir que las cosas cambien, sea el partido que sea, ¿no? Así hayas votado por PAN, PRI, PRD, Morena, le debemos exigir a todos. No, y a fin de cuentas creo que nosotros también podemos jugar un papel bien importante en esto. Como bien decíamos, pues la fiscalización tiene una naturaleza muy noble, que es el tema de la equidad, el tema de que todos los partidos tengan la misma capacidad para salir allá afuera y promocionar su producto, promocionar su partido, sus promesas, sus ideales, demás. Pero también tiene esta otra cara de la moneda, que es lo que hablábamos, y tiene este gran impacto para la ciudadanía, que es que nada es gratis. Entonces, ¿qué tanto nos cuesta la campaña? Deberíamos dejar de ver a lo mejor solo lo económico y, como ciudadanos activos, críticos y también propositivos, empezar a ver cuánto realmente nos están costando las campañas. Y es una manera que también podemos presionar y podemos incluso denunciar, ¿no? O sea, el tema de las campañas electorales de manera previa la podemos denunciar. Entonces, creo que nosotros, como dices, mantenernos activos, mantenernos críticos y mantenernos siempre atentos a que siempre podemos de alguna manera meternos en este proceso para hacer estos cambios.